tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés y por supuesto la situación en Ucrania es uno de los temas centrales. Vieron ustedes los edificios públicos tomados en el este de Ucrania, en una provincia, Rusia amenazando con cortarle el gas a Ucrania y Europa. Sigue complicada esa situación. No pierde la centralidad Ucrania. No pierde la centralidad, sin lugar a dudas. Mundial, sí. También vamos a hablar del tema de Costa Rica. En varios sentidos, este triunfo de Luis Guillermo Solís es histórico, porque rompe con el bipartidismo, porque el 78% de apoyo significó que más de 1 millón de personas lo votaran, más allá de que se había bajado el candidato oficialista, que era con quien debía confrontar, porque además venimos de un periodo en el cual, si bien se mantenía el bipartidismo, había mucha abstención en las anteriores elecciones, sí, cosa que también se rompió. Las expectativas que abre este gobierno, ¿habrá vientos de cambio en Costa Rica o no? Vamos a discutirlo después eso, porque la verdad es que las primeras declaraciones que hizo Solís dejan cierta duda, pero bueno, después lo hablamos. Otro tema muy interesante que está sucediendo son las elecciones en la India. Como saben ustedes, es el segundo país más poblado de la Tierra y justamente hay 800 millones de electores, por lo tanto, estas elecciones se van haciendo en etapas. Ya empezó y van a terminar en mayo. Es importante porque van a elegir el primer ministro, será del Partido del Congreso, que es el partido oficialista, el partido laico, el de los Gandhi, o será un partido de derecha como es el Bharatiya Janata Party. ¿Es una economía exitosa o no la India? Es un buen tema ese. Depende de eso te lo dejamos a vos. Un ratito lo comentamos. Sí. Los separatistas en Ucrania agravan la tensión entre el gobierno interino de Kiev, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Como reguero de pólvora, el proceso que culminó en el referendo y la posterior anexión de Crimea a la Federación Rusa comenzó a replicarse en otras regiones rusoparlantes ubicadas al este de Ucrania, profundizando la crisis política, socioeconómica y territorial que afecta a Kiev. Así como sucedió en la península de Crimea, los manifestantes prorrusos tomaron edificios públicos en las ciudades de Donetsk, Luhansk y Kharkov, incluyendo en el caso de Donetsk una declaración de independencia y el llamado a un referendo separatista para el 11 de mayo. Y las protestas, aunque no son las primeras que tienen lugar en esta zona, no son tan multitudinarias. En esta ocasión, el gobierno interino ucraniano, encabezado por Alexander Turchinov como presidente y Arseniy Yatsenyuk en el cargo de primer ministro, que en Crimea ordenó a las Fuerzas Armadas no intervenir ni responder a provocaciones, decidió lanzar una operación denominada antiterrorista, recuperando el edificio regional ocupado por manifestantes prorrusos en Kharkov y logró que sus diputados aprobaran en el Parlamento el endurecimiento de la responsabilidad judicial por actividades de separatismo que a partir de ahora podrán ser castigadas con hasta 15 años de prisión. La polarización entre ciudadanos proeuropeos y prorrusos, palpable en las calles de toda Ucrania, tuvo su correlato en el Parlamento, donde un grupo de legisladores se enfrentó a los golpes. Diputados del partido ultranacionalista Svodova y los populistas de derecha que integran el actual gobierno proeuropeo atacaron al líder de los comunistas, Piotr Simonenko, después de que el candidato presidencial responsabilizara a los nacionalistas por la amenazante división del país. Los últimos acontecimientos en el este ucraniano provocaron una nueva ola de acusaciones mutuas entre el gobierno interino de Kiev, la Unión Europea, Estados Unidos y Moscú. Ante la amenaza de nuevas sanciones, Vladimir Putin afirmó que Rusia no podrá seguir respaldando eternamente a la economía de Ucrania, en alusión al abastecimiento de gas que Kiev se niega a pagar a la tarifa actual. El contrato firmado entre Moscú y Kiev en 2009 establece que, si no se cancelan las deudas contraídas, se puede exigir el prepago para mantener el suministro. Ucrania lleva acumulada por la provisión de gas ruso
una deuda de 2.000 millones de dólares. La situación empeorará a partir de este mes, ya que Moscú anuló el descuento que otorgaba al anterior gobierno de Víktor Yanukovych. Да, это точно соответствует контракту. Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина, и незавершенность нашего переговорного процесса с Евросоюзом, я просил бы правительство и «Газпром» воздержаться пока от применения этих возможностей, вытекающих из контракта, вплоть до проведения дополнительных консультаций. Если, конечно, наши партнеры на эти консультации согласны. Если не согласны, тогда и вопроса нет. Тогда будем действовать в соответствии с контрактом, это очевидная вещь. En este contexto, el Kremlin puso en juego su capacidad de presión, sugiriendo que lo que ocurre con Ucrania bien podría repetirse con el gas que recibe buena parte de Europa. La crisis ucraniana profundizó el desplome de su economía, centrada en la producción de carbón y acero, el tránsito de gas y las exportaciones de granos. En un intento de llevar agua para su molino y tras reconocer el gobierno interino de Turchinov, la Unión Europea y el FMI anunciaron un rescate de 27.000 millones de dólares para Kiev, pero a cambio de duras reformas económicas que afectarán directamente a los ciudadanos ucranianos. La propuesta de Moscú para Ucrania consiste en la federalización del país, la convivencia oficial del idioma ruso con el ucraniano y un estatus de neutralidad que impida su ingreso en la OTAN. Los dirigentes de Kiev rechazan esta plataforma como una injerencia. На нас здійснили військову інтервенцію. Військову інтервенцію, яка розрушила ту фрагментарну систему безпеки, яка до сьогоднішнього дня існувала. Військову інтервенцію, на якої, на жаль, в світі немає адекватної відповіді. Проковтнули Грузію, отримали Україну. Проковтнем Україну, ніхто не знає, де це завершиться. Це буде Афганістан 79-го року, це буде Пража, це буде Будапешт. Що це буде? Las declaraciones de Putin surgieron luego de que el secretario de Estado estadounidense John Kerry advirtiera que Estados Unidos y Europa incrementarían las sanciones contra los sectores bancario, energético y armamentista de Rusia si cruzan la frontera de Ucrania. En respuesta a esta escalada diplomática, cuyas consecuencias podrían tornarse impredecibles, los cancilleres de Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania se reunirán por primera vez todos juntos tras el derrocamiento del gobierno constitucional de Víktor Yanukovych. La crisis ucraniana aún no ha terminado. Como comentamos en casi todos los programas, es dudoso de que Europa se imaginara que iba a haber esta situación de presiones mutuas cuando decidieron presionar al gobierno de Yanukovych, al gobierno del presidente Yanukovych en Ucrania y darle tanto aire a los manifestantes hasta que finalmente fue depuesto Yanukovych y tomó el poder. La Europa y Estados Unidos lo que hace es amenazar con las sanciones y las presiones, pero la realidad es que no hay muchas posibilidades de presionar a Rusia. Por el contrario, lo que se ve es que el presidente Putin sí está tomando medidas, por ahora son como advertencias, está por ejemplo de aumentar el precio del gas, de requerirle a Ucrania que pague toda la deuda y si no va a tener que pagar el gas por adelantado, lo cual es, como sabemos, de rebote una advertencia a Europa, que es la que recibe el gas a través de Ucrania, ¿no? O sea, tiene con qué presionar. Tiene con qué presionar, claro. Exactamente. Entonces estamos viendo que en esta pulseada, más allá del tema del
de estas provincias que están viendo de autonomizarse. Más allá de eso, el tema del gas está siendo una carta, un as de espada para Putin. Y quería comentar 2 o 3 frases, porque se ha vuelto más irónico que nunca el presidente Putin, que dijo esta semana. Una fue, le envió una carta a los gobiernos de Europa para decirle, bueno, miren, si sucede esto y esto, el gas que va a través de Ucrania va a sufrir un corte. Les está advirtiendo con tiempo para que sepan. Inmediatamente respondió Washington a esto, diciendo que esto era una amenaza inaceptable. ¿Y qué contesta Putin? Está mal leer la carta de otros, porque él no le envió la carta a Estados Unidos, él le envió la carta a los europeos. Entonces, este tipo de ironía. La otra muy fuerte es que, como sabemos, tanto el FMI como la Unión Europea tiene un préstamo prometido a Ucrania de una cantidad de dólares. Entonces le dice, bueno, con ese dinero sería bueno que parte de ese dinero lo usen para pagar la deuda que tienen con Rusia, ¿no? Y agrega, porque no solamente es esto de repartir pastelitos en la plaza de Maidán, esto porque la secretaria de la región de Estados Unidos, Victoria Nuland, había estado repartiendo cookies, pastelitos a los manifestantes. Además de 5 millones de dólares para apoyar la democracia en Ucrania. Entonces, esto de los pastelitos no basta, hay que poner plata. Entonces estamos viendo en el juego de la diplomacia realmente que Putin está jugando fuerte y, como vos decís, Pedro, tiene con qué, ¿no? Pero lo que vos decís de los pastelitos, lo que hizo Victoria Nuland, que antes fue vocera del Departamento de Estado, fue muy interesante. Yo leí un artículo en la prensa rusa de Peter Rutland, que es un experto en Rusia, en Estados Unidos, que dicta clases en la universidad y hace muchos años experto en Rusia, por supuesto antes también en la Unión Soviética. Y él dice, la aparición de Victoria Nuland en la plaza fue un trapo rojo que le pusieron en la cara a un toro. Y no lo tomaron en cuenta. O sea, lo subestiman tanto, la tesis, el eje de lo que él plantea es, subestiman en Estados Unidos tanto a los rusos, los desprecian y los subestiman que no entienden lo que está pasando. Que una persona tan pública, tan importante como Victoria Nuland haya ido y repartiera estos pastelitos, hablara con los policías, además de los 5 millones de dólares, pensaran que los rusos no iban a hacer nada. No iban a reaccionar. Porque además ahora están teniendo un problema muy serio con esta región de Donetsk. Es el 10% de la población, son cerca de 5 millones de personas, están en la frontera con Rusia, es la zona históricamente más industrializada, era importante en la época de la Unión Soviética y están planteando un referéndum para dentro de pocos días. El gobierno, además los edificios públicos están tomados. No, y es una zona combativa, ¿no? Donbass, que es la zona carbonífera, claro. Fue una zona muy combativa incluso en la época de Gorbachev. Gorbachev tuvo serios problemas con esa zona en los últimos tramos, digamos, de la Unión Soviética. Son de armas tomadas. Sí. Daría la sensación en alguna de estas resoluciones, como las que marcaba Pedro, que se subestima también las relaciones de poder económico que hoy han cambiado con respecto a lo que históricamente podría haber sido el dominio, el monopolio de la fuerza por parte de Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente este elemento que aparece ahora como herramienta de presión de Putin frente a una operación de financiamiento de parte del FMI y la Unión Europea, como si eso fuera la solución para Ucrania, y cuando confrontan sucede esto, que Putin dice, bueno, si cobran esto me la llevo yo la plata porque es lo que me deben. Claro. Está marcando que acá hay una relación de fuerzas diferente a la que quizás algunos imaginaron en el papel. Esto parecería ser parte también de un cambio en este mundo y las condiciones de control de uno sobre otro, y de alguna forma también expresa, quizás sea arriesgado todavía decirlo, pero me parece que este conflicto y la falta de resolución del conflicto lo que expresa también la debilidad que hoy está teniendo la Unión Europea como producto de su propia crisis no resuelta. Exactamente. Termina siendo un elemento de no control de la situación en un territorio que supone o presuponía propio. Pero no tienen lo que decía antes Telma, no tienen con qué. ¿Con qué pueden amenazar? No, y hay un agregado más, porque esta plata que le van a prestar a Ucrania, recordemos, el FMI es además con condicionamiento. Sí, es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, recordemos, es el fondo. Es el Fondo Internacional que pide, como ya sabemos, que bajen salarios, que bajen jubilaciones, que más todavía, sí. Entonces, digamos, no es que Ucrania va a tener una salida exitosa. Si encima a esto se suman las presiones de Rusia, de Putin, realmente la situación de Ucrania es grave y la de Europa
me parece que sin gas más dificultosa todavía. Utilizando las palabras que veíamos del primer ministro de Ucrania, que hablaba de que Rusia se va a tragar a Ucrania como se tragó anteriormente. El fantasma del comunismo. Hoy, lamentablemente, Ucrania parecería que está sometida a ver quién se la traga, si uno u otro, digamos, porque estos condicionamientos del FMI y el Banco Central Europeo justamente no son para darle una independencia económica al país. Pero además eso política. Fue justamente donde presionaron al gobierno anterior de Ucrania, que estaba entre las dos tensiones, entre Moscú y las principales capitales europeas. Lo presionaron, y además instigaron ahí a una población opositora al gobierno de Yanukovych para decir, si vienen a la Unión Europea van a recibir absolutamente... claro, es el paraíso. Y hoy estaba leyendo en la cadena Russia Today, que representa bastante la voz oficial del gobierno de Rusia, las 4 condiciones que pone Putin para resolver la crisis en Ucrania. Primero, Ucrania tiene que reconocer la independencia de Crimea. Segundo, reformar la constitución de Ucrania. Regular la crisis en las regiones del este, la que estábamos mencionando, que ahora quieren independizarse. Y garantizar el derecho de los rusoparlantes para tener absoluta libertad de poder utilizar su idioma. O sea, son 4 condiciones muy firmes, además del tema del gas. Sí, y el tema también de la OTAN, que es el otro punto, ¿no? La posibilidad, digamos, la intención de Estados Unidos de que Ucrania ingrese a la OTAN y por lo tanto la OTAN quede en las fronteras con Rusia, a lo que Rusia, por supuesto, la eriza, también está en cuestión. Justamente estas 3 provincias independentistas, digamos, están en la frontera con Rusia, por lo tanto harían como de colchón si es que Ucrania acepta el ingreso a la OTAN, cosa que creo que no se va a hacer porque la presión de Rusia es muy fuerte respecto de esto, hay mucho que está en juego. Hay una información en este último momento que están indicando que en Donetsk hay personas armadas están tomando el control de edificios públicos y están repartiendo inclusive armas, o sea, personas armadas ligadas al gobierno ruso, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno de Ucrania, de Kiev, planteó un ultimátum el jueves a la noche a los que habían tomado los edificios públicos, pero pasó ese límite y no retomaron los edificios. Yo creo que no saben muy bien qué hacer frente a esta situación. Bueno, te seguiremos muy de cerca. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos hasta las 13:45. Muchísimo material como siempre, para llevarles a todos los televidentes y la posibilidad de comunicarse, como lo hacemos habitualmente, sábado a sábado, a través del 0800 444 1777 4535 0709. Hablando de Ucrania, tenemos el primer dato de la incógnita de hoy, que tiene que ver justamente con Ucrania, porque este personaje, que nosotros queremos que ustedes nos digan de quién se trata, nació en una familia ucraniana de origen judío. Los padres de esta mujer emigraron a Brasil cuando ella solo tenía 2 meses. Escritora desde muy temprana edad, un diario rechazó sus cuentos infantiles porque solo expresaban sensaciones. Allí está. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709, y recuerden que también pueden comunicarse a través de la red social Facebook en Yo Veo Visión 7 Internacional. Nos vamos a ir a la primera pausa en el programa de hoy, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Vientos de cambio en Costa Rica. En un balotaje histórico, el candidato de centroizquierda Luis Guillermo Solís fue electo presidente con el 78% de los votos. Además, elecciones parlamentarias en la India. Con más de 800 millones de votantes, la mayor democracia del planeta transita un proceso electoral cuya duración se estima en 1 mes. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, en Visión 7 Internacional.